Listo. Arrancamos con nuestra sesión número 41 del Cineclub Nuevo Cine y hoy vamos a seguir la cartera de agosto con una película mexicana también producida en 1971 que es Los Cachorros de Jorge Fons. Se filma entre octubre y noviembre de 1971 en la Ciudad de México, principalmente Estudios Churubusco y algunas otras locaciones, ¿no? Como la Plaza de Toros y demás, principalmente, ¿no? Y bueno, es una película que se trata de una adaptación literaria de un relato corto de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que, bueno, además también, ¿no? Un pequeño homenaje ahí dado su fallecimiento, ¿no? En abril de este año, escritor peruano, ¿no? Muy reconocido, ¿no? Por la gran talla que posee, ¿no? A lo largo de todos estos reconocimientos que ha tenido. Es interesante porque en los 60, ¿no? Pues apenas estaba comenzando. El relato es de los 60, ¿no? Creo que es del 61, 62, si no me equivoco. Y en esta ocasión pues lo que hace Jorge Fons es una adaptación del contexto peruano, que es en donde ocurre el relato, al contexto de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, en general todos los principios o las premisas narrativas del relato están en la película, especialmente, bueno, ¿no? Esta terrible castración que sufre el muchacho, ¿no? Tan a temprana edad, por este perro Judas. Los nombres, de hecho, se mantienen en la película. Quizás uno que otro cambia, ¿no? Por el contexto, ¿no? De Lima, ¿no? A México, pero, por ejemplo, el protagonista, Cuellar, ¿no? Se respeta mucho. Lo interesante sobre todo es el acercamiento crítico a la sociedad burguesa, ¿no? En un contexto urbano, ¿no? Propio de un país latinoamericano, que es justo lo que le permite a Fons, ¿no? Llevar el relato peruano, ¿no? A México. Y bueno, ¿no? Principalmente la castración, ¿no? Como este símbolo de represión juvenil, pero que no solo es propiciada, ¿no? Por el gobierno, digo que claro que hay un dejo, ¿no? De esa crítica ahí, pero sino también por todas estas inmediaciones que transforman, moldean, ¿no? La masculinidad en la sociedad, ¿no? Desde la familia, ¿no? Hasta todo el medio profesional, ¿no? Los amigos, y estas expectativas, ¿no? Propiamente machistas que, bueno, suman, ¿no? A la locura que lamentablemente, ¿no? Pues lleva la vida del muchacho, en esta ocasión interpretado por José Alonso. La película, bueno, no es el debut de este actor, pero pues sí le permite, ¿no? Tener una entrada mayor en la cinematografía nacional los años subsecuentes. Sí, aunque se reconoce, José Alonso no se lleva ningún premio, quienes sí se llevan premio es Elena Rojo, ¿no? Que es esta actriz que interpreta a la modelo, ¿no? Y bueno, gana el Ariel, también se merece el Ariel a la música, ¿no? Especialmente la manera en la que utiliza, que sí es muy, muy, muy valiosa. Hay un referente muy fuerte, ¿no? Al cine de Fassbinder, también a los cines italianos. Fons, bueno, ya habíamos platicado de este director hace poco en el segmento de Nosotros, ¿no? En esta película también de cinematográfica Marco Polo, ¿no? Tú, yo y nosotros. Esta vez va a ser la misma productora, ¿no? Y con los hermanos Silva, quien va a sostener la filmografía de Fons los primeros años. Y bueno, es una película que, pues por supuesto, despierta, ¿no? Mucho asombro por el tipo de temas que trabaja,
incluso morbo, o sea, la película sí fue llamativa, fue taquillera, estuvo aproximadamente 20 semanas cuando se estrena hasta el 73, que no es tanto tiempo, o sea, sí es más que nada por los recursos de cinematográfica Marco Polo, que no, eh, pues tiene una aceleración mayor, ¿no? Pero, pues de hecho la termina de editar en el 72 y en lo que pues, se ve toda la cuestión de distribución y demás, pues tarda un poquito menos de un año en estrenarse hasta el 73. Y justo está 20 semanas, ¿no? O sea que pues, es un periodo eh, cercano a 5 meses, es mucho tiempo, ¿no? Para la cartelera, sí le va bastante bien y claro que le empieza a sumar, ¿no? Méritos al director por la parte de la crítica, un poco dividida, ¿no? Hay quienes les gustan, por ejemplo, a García Herrera, pues se le hace todavía un trabajo no tan maduro, tampoco pésimo, ¿no? En lo personal sí creo que es una película excepcional, ¿no? O sea, por ejemplo, en el segmento de nosotros y en las películas anteriores, que por ejemplo fue El Quelite, que de hecho tuvo más reconocimientos y es muy buena, pero aquí ya se ve una seguridad de la técnica audiovisual, ¿no? Tanto a nivel de la imagen, que claro le apoya Alex Phillips en la fotografía, pero también a nivel de los planos sonoros que utiliza, ¿no? Y la forma en la que construye, ¿no? Este tipo de contrapunto musical, ¿no? En las formas en las que aparece, ¿no? Por supuesto, todo este trauma, ¿no? Y la entrada del clavecín, ¿no? Constante, que poco a poco, ¿no? Nos revela cómo se va transformando, pues, la psique, ¿no? Del personaje. Y bueno, pues recibe otros premios, ¿no? En San Sebastián, tiene reconocimiento en Nueva York. La película pues también, ¿no? Incluso le sirve a Mario Vargas Llosa, ¿no? También para empezar a acercar más su propia literatura. Y en general, pues es una película que ya captura, ¿no? Este tipo eh, de violencia, ¿no? Desde una estética crítica, retomando estos principios de Glover Rocha en el cinema nuevo brasileño, ¿no? Que es por esta estética de la violencia, sin que se maquille, ¿no? Sin que se busque este preciosismo técnico, ¿no? O estilístico, más bien, pues busca cierto naturalismo, ¿no? Cierta crueldad que viene ya, pues evolucionando en el cine mexicano desde los cines de Buñuel y desde Ripstein, ¿no? Bueno, Ripstein pues ya lo seguiremos comentando más adelante, pero bueno, pues Jorge Fons ya es este director, ¿no? Con el que empezará a formarse el grupo del nuevo cine mexicano, distinto al grupo Nuevo Cine, ¿no? En la crítica con el que comenzamos este cine club, pero pues es la evolución del mismo, ¿no? Ahora al medio cinematográfico. Y bueno, pues cuéntenme, ¿qué les pareció? Dani. Hola, buenos días a todos. Pues es la primera vez que la he visto, la había escuchado porque mis papás me decían que sí tenía un tema como que muy traumático Sí, y pues sí, ahora sí que la escena del perro cuando ataca al niño pues sí es muy dolorosa y muy horrorosa, entonces sí, sí, muy traumática, entonces sí, la verdad, bueno, o sea, como la retrataron, pues ahora sí que sí estuvo, sí la trataron con mucha crueldad, como habías comentado. Eh, ah, Me pareció una historia muy triste, muy de mucho dolor, porque el niño, o sea, trató de continuar su vida, pero en cierta manera su vida ya estaba destrozada, porque ese aspecto de la masculinidad y de la sexualidad que el evento ya prácticamente lo había destruido, pues es algo que ya no le permitió vivir una vida normal. Entonces, esa manera de vivir diferente que le tocó, pues era como que en cierta manera un dolor que él tuvo que venir cargando y de alguna manera
eso fue lo que se reflejó en sus comportamientos violentos, ¿no? O sea, como que falta de sensibilidad. Por ejemplo, cuando va en la motocicleta con Elena Rojo y ella se asusta y él no expresa, o sea, se detiene, pero no, ya no se le ve la sensibilidad de decir, ay, no, pues, o sea, le bajo la velocidad y entiendo tu miedo, ¿no? O sea, se veía luego que él ya había perdido como esa sensibilidad de la empatía por los demás, del dolor, del miedo. Entonces, sí, porque pues ahora sí que lo que él venía cargando, pues ya era tan traumático que ya no le permitía sentir empatía por los demás. Entonces, esa es una, igual, por ejemplo, el no sentirse ya aceptado por las mujeres, o sea, golpearlas, es, o sea, no es personal, yo pienso que no era personal, más bien era como para él, ellas representaban precisamente esa no aceptación por su condición. Entonces es como que esa agresión, esa violencia y esa agresión que él traía guardando. Entonces, ese es otro punto que veo. Otra cuestión es de que cómo él veía la vida desde, o sea, solamente él era un espectador, no formaba parte de la vida. Ahora sí que en el cine, por ejemplo, cuando ve a sus compañeros o a las personas con sus parejas, y solamente mira, o cuando están en la fiesta y conoce a Elena Rojo, igual, o sea, es desde una perspectiva, desde un espectador. Entonces él ya prácticamente no formaba parte de esa vida de los demás. En cierta manera, al final, cuando él va manejando con sus amigos, o sea, previo a ese evento, él estaba en una fiesta y estaba triste. Ya no, o sea, igual, volvemos a que él era un espectador y escuchar que todos tenían proyectos con sus parejas, con una cuestión profesional también, él ya como que de alguna manera, cuando lleva a sus amigos en el carro, como que creo que también es parte como de, ay, no sé, o sea, ¿por qué a ustedes les tocó vivir bien y a mí no? Y en cierta manera yo pensaría que ese accidente es como, o sea, es como una envidia o es como decir, pues es que ustedes no sienten lo que yo siento, pues vamos todos a matar, no sé, algo así yo interpreté ese evento Ujú. y ahora sí, y al final pues decidió matarse, pero pues no sé, se me imagina mucho la eutanasia, ¿no? Cuando una persona tiene una discapacidad y decide matarse, pues es lo mismo, o sea, es un aspecto que te afecta mucho en la vida y que te hace que ya no puedas vivir en paz, no puedas vivir tranquilo y hasta cierto punto para mí es entendible el decidir pues quitarse la vida por eso. Entonces, eh, es un tema muy debatible porque se me hace igual como el de la eutanasia, pero sí es doloroso y yo ahora sí que fue una cuestión muy difícil de sobrellevar él solo. O sea, sí, no era una cuestión como de un accidente así de que pues me raspé la pierna o no, o sea, era una cuestión muy profunda. Como bien dijiste, está muy relacionado también con la masculinidad y también el hecho de que te digan, pues ya no eres un hombre, entonces pues sí, entonces ¿qué soy? Ahora qué soy yo ahora? Ahora cómo voy a llevar mi vida? Ahora cómo ese aspecto del amor y la sexualidad, ¿cómo lo voy a sobrellevar? Entonces, sí, no fue una cuestión muy sencilla y entendible que él se haya quitado la vida. No sé, yo creo que yo también hubiera hecho lo mismo, la verdad. Entonces, sí, es una cuestión de pensarse y no fue fácil de No, sobrellevar. sí, no, es en general, ¿no? Un tipo de amputación, ¿no? Cualquier tipo de amputación, ¿no? Pues trastorna por completo la sensibilidad a lo que nosotros, pues nos comunicamos, ¿no? A partir de la extensión, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando esta se limita, pues por supuesto, hay una forma, ¿no? En la que el cuerpo compensa, ¿no? De alguna manera esa amputación. Entonces, aquí sucede lo mismo, claro que pues se amputa una parte exageradamente más delicada, ¿no? O sea, justo en la que pues se define, ¿no? Este sexo biológico masculino, ¿no? Y que por lo mismo, pues también determina esta misma identidad sexual, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la compensación libidinal, ¿no? Transforma las pulsiones del personaje, ¿no? A esta agresión, ¿no? Que lo vemos constantemente
actuar, pero la crítica, ¿no? En este caso la metáfora es increíble, ¿no? Bueno, realmente la metáfora principal se le debe a Vargas Llosa, ¿no? No obstante, pues a Fons, claro, ¿no? Esta forma de retratarlo, ¿no? Por medio de las imágenes y, claro, los intérpretes que sí pues son excelentes, ¿no? Pero lo interesante es esta metáfora en la que la juventud masculina de la época, ¿no? Sobre todo de esta época, este, o sea, como de contemporánea, ¿no? Hablando de la década de los 60, que es esta época en la que, pues de México para abajo, ¿no? Bueno, y en todo el mundo realmente, pero especialmente en toda Latinoamérica, que pues se trata de un tercer mundo, ¿no? Que se ve plenamente avasallado por la cultura yanqui, ¿no? Por toda la ideología del consumo, pues entonces se perpetúa una forma de castración, ¿no? Que se ve, o sea, ni siquiera en el chico, ¿no? O sea, por ejemplo, todos son aparentemente, pues, treintañeros, ¿no? Más o menos, y bueno, y siguen jugando, ¿no? O sea, esta castración de alguna manera afecta a todos, ¿no? Así como, o sea, como si fueran niños de 10 años, pues, siguen llegando a la casa, ¿no? Con la mamá, les sirven, todo, y es una cultura y que no tiene que ver con la construcción tampoco del macho, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? O sea, justo, o del hombre proveedor tampoco, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con una infantilización que persigue mucho la cultura del consumo, porque pues claro, ¿no? La etapa en la que un individuo consume más es durante la infancia, ¿no? Que queremos todo, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo lo que se cruce, todo lo que nos llama la atención. Entonces, lo que hace también esta ideología y este sistema capitalista, ¿no? Es retener, sobre todo al varón, ¿no? Digo también, ¿no? A las mujeres, ¿no? Pero ellas las retienen en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Pero al varón lo retiene en la infancia, que es muy interesante, ¿no? También por eso explora estos temas edípicos con la mamá, ¿no? Y cómo se le hace guapa y demás, todo. Pero porque este sistema, ¿no? A nosotros como varones, ¿no? Nos trata de retener ahí, y hablando, o sea, de varón en el sentido del género biológico sexual, ¿no? Más allá de las distintas identidades de género que puedan existir, ¿no? Pues por supuesto hay una media común, ¿no? En la que se tratan de frenar o transformar estos impulsos libidinales para, por ejemplo, transformar también, en ese sentido, se objetualiza el cuerpo femenino, ¿no? Para ser un juguete más, ¿no? Por eso esa infantilización está tan marcada, ¿no? Y la crítica, ¿no? Este tipo de castración en la que se transforma, ¿no? Sí, esta pulsión libidinal, ¿no? Pues realmente excede, ¿no? Las meras condiciones. Digo, aquí, claro, vemos, pues lo que es el extremo, ¿no? O sea, la castración eh, eh, pues sí, ¿no? Real, ¿no? Pura, concisa, ¿no? Que es lo que manifiesta, pues, esta misma pulsión de locura y vejación, ¿no? Hacia sí mismo, pero, o sea, lo que nos da a entender tanto Vargas Llosa como Jorge Fons es que esa pulsión, ¿no? Reside en todo varón, ¿no? Por esta misma castración simbólica, ¿no? Y sentido de infantilización, ¿no? Bueno, que persigue, ¿no? Este tipo de sistema. Entonces, es muy fuerte la crítica que hacen ambos, ¿no? Ambos autores, en este caso, ¿no? Vargas Llosa como Fons. Ahora, claro, en el contexto mexicano, en el que se trata el país latinoamericano con mayor influencia, ¿no? De este tipo de ideología, pues también, ¿no?
ahí, bueno, ¿no? Pone el dedo, ¿no? Ahí en esta herida más cercana a partir de los distintos círculos burgueses, ¿no? Que se empiezan a formar en la Ciudad de México en los años 60, que es algo que también hacen los Caifanes, ¿no? ¿No? Como señalar, ¿no? De pronto este tipo de grupos, ¿no? Pseudointelectuales, ¿no? Las tertulias, que simplemente tratan de ser como una especie de escape periférico, ¿no? A esta misma cultura, pero que al mismo tiempo está impregnada de esta cultura, ¿no? Del consumo, la apariencia sobre todo, ¿no? Entonces, eh, justo esa lucha de apariencias, pues lo vemos en el grupo, que digo, es la razón del título del relato, ¿no? Aunque nos centramos específicamente en, en este Cuellar, ¿no? En general, ¿no? La castración se replica en el grupo, ¿no? Y este juego de apariencias que cada uno mantiene, ¿no? Porque ahí es claro, ¿no? Lo que le pesa al protagonista. Uno se casa, ¿no? Otro tiene medio el negocio familiar, ¿no? Salen todos con las amigas, todo esto, ¿no? Entonces, ese juego de apariencias, por supuesto, no es más que esta réplica, ¿no? De este contexto en el que la castración, ¿no? Justo se manifiesta, ¿no? En todas este tipo de conductas, ¿no? Este tipo de apariencias que realmente son constructos, ¿no? Sociales para poder facilitar, ¿no? Esta asequibilidad, ¿no? Pues a los medios, ¿no? En este caso, a los medios de consumo, vamos, ¿no? Todo lo que en esta aspiración, ¿no? Del progreso capitalista, ¿no? Pues tratamos de obtener, ¿no? Esa escala social, económica, ¿no? Todo. Entonces, pues sí, la película se convierte en una crítica muy fuerte, ¿no? Principalmente por las formas, ¿no? Tan naturalistas, vamos, ¿no? De mostrar eh, bueno, esa transgresión, pero sobre todo esa forma tan agresiva en la que se moldea esta sensibilidad masculina, ¿no? Entonces, digo, otra película que trabaja, ¿no? Estas formas de la masculinidad es Blanco, de Kieslowski. Claro, menos agresiva, ¿no? Pero son las pocas películas, ¿no? Que trabajan el tema de la masculinidad en estas formas, ¿no? Mm, ¿Cómo ven? ¿Qué más piensan? Diana. Yo nunca había escuchado de esa película, o sea, yo sí iba, no sabía nada, no, ni leí. Otras veces sí leo un poquito la sinopsis para saber de qué se trata. Pues yo la vi cruda, y sí estaba traumada ya desde el principio. Y a mí lo que me gustaría resaltar, mucho la música, sí me impresionó la música. Y yo no sabía lo de Vargas Llosa. Cuando empezó, veía pues el hecho de que era un colegio de puros niños, Ujú, como esa disciplina. Y ya ahora que lo dices, pues él tiene su libro, ¿verdad? Que es del colegio militar también de puros niños. Entonces sí hallo esa correlación. Sí me impresiona lo de la música y también mucho como de esas tomas cuando se van moviendo. O sea, yo trataba como de imaginarme hacia atrás cómo estaban los camarógrafos, o sea, las personas caminando al mismo tiempo en esas tomas. Entonces, eso es lo que yo quisiera resaltar. sí.
Sí, no, ya hay un increíble, ¿no? Manejo de la cámara. O sea, por eso a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque, o sea, todavía vemos como que mucha experimentación técnica en las obras anteriores, pero aquí, o sea, ya vemos un manejo de la cámara, ¿no? Con estas entradas y salidas, o sea, también sin este miedo a dejarla fija durante un par de minutos, ¿no? 3, 4 minutos de pronto, ¿no? Para dejar respirar la escena, porque claro que o sea, la misma narrativa suma una tensión muy grande, ¿no? Eh, Como te dijo Diana, pues el principio pues ya de por sí es traumático, ¿no? Y también ahí cabe destacar, ¿no? El increíble uso de la cámara, o sea, con mucha maestría, porque, o sea, toda la escena del perro, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? O sea, la técnica con la que se filma, ¿no? Y bueno, y se edita también, por supuesto. Carlos Savage, que pues, es el editor, ¿no? De cajón de todo el cine mexicano, ¿no? En todas las épocas, ¿no? Y para siempre. Pues sí lo hace increíble, pero también, obvio, ¿no? El adiestramiento, o sea, una escena tan sensible de filmar con un menor, ¿no? Muy, muy, bien logradas, en este caso los planos, y claro, ¿no? O sea, pues eh, es una forma, ¿no? También de capturar, ¿no? Mm, esta escisión, ¿no? Que rompe la vida bueno, literal, obviamente, ¿no? Pero también psicoafectivamente, pues parte a la mitad, ¿no? La vida del protagonista, como ya decía Dani, pues, pues su vida está totalmente destrozada desde ese momento, ¿no? Y el grupo, ¿no? O sea, son obras, ¿no? Digo, esta es como de las más fuertes, ¿no? Por lo delicado del tema, pero son obras las de este nuevo cine mexicano que no tienen estos tapabujos, ¿no? Que claro, pues tienen esta permisibilidad del Estado, de hecho van a empezar a ser apoyadas. Aquí todavía no, pero al poco tiempo ya también van a empezar a recibir apoyos directamente del Estado, porque justo ya películas que vamos a comentar, ¿no? Que se produjeron en 1971 como esta, empiezan a recibir muchísima atención de los públicos, ¿no? Ya no solo el reconocimiento del mismo medio cinematográfico nacional y posteriormente también internacional, sino que los mismos públicos van a aceptar estas obras, ¿no? Quizás sí, muchas movidos por el morbo, ¿no? Pero no obstante, pues cuando menos vemos que sí se están permitiendo el dejarse impactar, ¿no? Por este tipo de películas. Diana, dime. Ah, ya creí que querías comentar algo más. No, muchas gracias. ¿Cómo es? ¿Quién más la ve? José Luis. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Yo esa película ya la había visto. En lo particular, a mí la música no me gustó. Y no me gustó porque resulta que en los 70s nos hacíamos la pinta de la secundaria y nos íbamos a un cine donde nos dejaban ver sexicomedias italianas, Mm, donde usaban mucho ese tipo de música. Entonces, bueno, ese es uno. La otra es que Vargas Llosa siempre fue uno de mis escritores favoritos antes de los 90, bueno, antes de que empezara con sus discursos derechistas, que ya me cayeron muy mal, o sea, y ya no lo seguí, pero me encantaba La ciudad de los perros, Los cachorros, o sea, El Pantaleón y las visitadoras, o sea, leí bastante de Vargas Llosa. Este, pues es un comentario, o sea, en realidad la película ni me molestó, ni me gustó, o sea, está bien, está bien. Es sí, todo, gracias. gracias, José Luis. Pues claro, ¿no? O sea, varía ahí la recepción, por supuesto, según la época, porque pues es más o menos, es una obra contemporánea en tu caso, ¿no? Pero sí, claro, ¿no? O sea, afecta este tipo de influencias. Es el melodrama, ¿no? Que en este caso, pues podía virar a la comedia
en muchos países como en Italia, ¿no? En Francia o en Alemania, que de pronto sí fue una música un tanto frecuentada, ¿no? Aquí, claro, la gran diferencia es cómo se utiliza, como todo, ¿no? O sea, se puede utilizar bien como se puede utilizar mal, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Pues muchas de estas películas de pronto italianas, ¿no? Que las usaban así sin ton ni son, pues ya, ¿no? Pero aquí por otra parte, pues sí hay una construcción, ¿no? Premeditada, ¿no? Pues, una estética mayor que está construyendo y que todavía es Nobel, ¿no? O sea, sí, todavía él está madurando como cineasta, ya para muchos, ¿no? Cuando ya mantiene, ¿no? Como este lenguaje más maduro es hasta Los Albañiles, ya en el 76, ¿no? En el caso de Jorge Fons. Y bueno, es interesante porque vemos que a partir de ese momento también ya toma más pausas para la elaboración de sus películas. Claro, eso también a razón del contexto en el que empieza a entrar la industria cinematográfica nacional, ¿no? Porque pues, el sexenio de López Portillo fue un golpe gigantesco para la industria, o sea, de todo esto que se empieza a dar en el sexenio de Echeverría, bueno, todo se pierde, ¿no? En el sexenio de López Portillo y se sigue perdiendo, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Sumado a eso, pues ya Jorge Fons empieza a tener una filmografía más pausada. No obstante, pues vienen estas grandes obras, ¿no? Especialmente Rojo Amanecer, que en algún momento, pues ya estaremos comentando, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Quién más la vio? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Platicando de obras producidas en 1971, todavía en septiembre, ¿no? Nos falta hablar todavía del cambio, ¿no? En septiembre les puedo adelantar que pues, vamos a platicar también de Mecánica Nacional, ¿no? Que son obras que empiezan a despertar este interés, ¿no? Pau, dime. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ok. Fíjate que me llamó la atención también que desde un inicio le dice a la mamá, te voy a matar, ¿no? Y al final pues termina matándose frente a ella. Y ahorita que decías de la masculinidad, pues sí, ese no te tomo en cuenta, no te hago caso, tienes todo. Como que eso también me llamó la atención. claro. Sí, sí, es una forma de construir, ¿no? Los imaginarios o sea, del varón, ¿no? De forma muy temprana, ¿no? Se empieza a dar este tipo de alicientes, ¿no? Que claro, afectan, ¿no? O sea, de alguna manera reprimen este tipo de deseos, de conductas, ¿no? Y poco a poco, pues, es lo que va derivando en esta infantilización, ¿no? Pero también en estas otras formas, ¿no? Como lo vemos, ¿no? Este tipo de gallardías, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por no decir imprudencias, ¿no? Como lo que ya habían comentado, ¿no? La moto, ¿no? Lo del auto, ¿no? Este tipo de conductas, ¿no? En las que, claro, se empieza a escapar, ¿no? Se empieza a escapar. Y sí, toda la repercusión, ¿no? Que tiene durante, pues, esta etapa hormonal, que ni siquiera se fija tanto ahí, Fons, ¿no? Todavía Vargas Llosa, pues, sí se detiene un poquito más en todo bueno, sí, en toda esta transición, ¿no? Durante la adolescencia, pero aquí no, ¿no? O sea, nos quedamos en la infancia para saltar a la adultez. Y digo, no lo hace, o sea, tampoco se detiene tantísimo Vargas Llosa, pero sí porque justo, ¿no? Son las formas en las que esta familia, especialmente el personaje de la mamá, empieza a compensar, porque también para la mamá, claro, ¿no? Se rompe, ¿no? Esa idea de la masculinidad. Digo, si hasta la actualidad en muchas familias es así, pero en esa época, o sea, el que nazca
un niño varón, ¿no? Para la familia siempre representa un, eh, pues, bueno, la posibilidad de continuar, ¿no? Por supuesto, ¿no? El legado familiar, ¿no? Pero sobre todo representa o sea, un pilar, ¿no? Que justo es lo que se le arrebata al niño, ¿no? O sea, se le arrebata ese pilar, ¿no? Porque o sea, son muy enfáticos en cómo, o sea, solo se amputa, ¿no? El pene y no los testículos. Entonces, justo este pilar en el que generalmente se sostiene el tipo de sociedad en el que vivimos, generalmente se representa por medio del nacimiento de un varón, ¿no? Y la seguridad que puede traer. Pues claro, para la mamá, ¿no? Incluso también para el papá, ¿no? Pero sobre todo para la mamá es como, bueno, tengo un hijo varón que me va a cuidar, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Justo el personaje de la mamá, ¿no? O sea, eh, cómo o sea, también está profundamente horrorizada, pero decepcionada, ¿no? O sea, hay una parte de ella que lo detesta, ¿no? O sea, justo por no cumplir esas expectativas, ¿no? Sí, es un personaje muy interesante también. Dani. Sí, ahorita que estabas hablando, me vino a la mente cómo se expresó Elena Rojo de él, ¿no? Al final, ¿Mm? que dice, es que para mí es como si fueras ya un hombre ya grande, o sea, un viejito, porque le dice, yo te voy a dar todo lo que necesites, o sea, de alguna manera quiere compensarlo, ¿no? Así dándole, yo creo que son cuestiones económicas, ¿no? Pero sí, o sea, viéndolo de esa forma, o sea, ahora sí que dije, ya sé, o sea, ya lo vea así como un viejito, como ya, o sea, no sé, o sea, es increíble ver esa perspectiva que ella le tomó a él, ¿no? O sea, de que no, pues es que ya, pues tú ya no eres como un joven normal con el que yo hubiera buscado otras cosas, sino ya para mí tú ya pasaste a ser otra, como si fueras un anciano. Entonces, fue feo, no sé, ahora sí que, no sé, es que yo soy de la idea de que digo, yo soy un poco, como dicen, romántica. Y, por ejemplo, muchas veces, pues no sé, o sea, la sexualidad, digo, no te digo que sí es una parte importante de llevar una relación de pareja, pero también, no sé, yo pienso, digo, yo soy toda la idea de que creo que cuando quieres mucho a una persona, pues buscas de qué manera te pueden ayudar psicológicamente para cubrir ese aspecto que falta. Entonces, es bueno, o sea, digo, no la juzgo, digo, es su perspectiva de ella. Para ella sí era importante la sexualidad en la pareja. A lo mejor para mí también, pero pues también digo, si quiero una persona, pues no por eso, pues como que es desechable, ¿no? O sea, si sabes que pues no sirves. Entonces, no sé, o sea, yo lo hubiera visto por el lado de que, pues, a lo mejor digo, en esa época no era mucho como que las ayudas psicológicas, pero ahorita en la época que estamos, afortunadamente ya es más como, ya se ha vuelto muy tradicional que digan, pues bueno, pues ve una ayuda psicológica. Entonces yo actualmente yo creo que yo hubiera optado por eso, no sé, ¿sabes qué? Pues de qué manera nos pueden ayudar, pues ver de qué manera podemos cubrir este aspecto pues por así como dicen, porque te quiero, pues no quiero desecharte así, ¿no? Entonces, buscar esa ayuda, que es lo importante. Entonces, sí es, como dices, también es ese aspecto de cómo las mujeres lo veían, ¿no? Y que Ujú. yo no estoy de acuerdo, pero digo, es un aspecto que también no se puede dejar de fuera, ¿no? O sea, también tomarlo en Sí, cuenta, como lo ven. sí, digo, en este contexto, ¿no? O sea, ahí sí, o sea, Vargas Llosa de pronto, eh, bueno, y Fons también, ¿no? Obvio. O sea, de pronto sí pecan mucho de solo retratar de esta forma, ¿no? A la mujer, ¿no? Porque sí, ahí sí se ve, ¿no? De pronto esto conservador que ahorita comentaba José Luis, que sí, ¿no? Vargas Llosa ya, sí, ya en los últimos años ya desvariaba, ¿no? Pero se ve, y es que incluso a veces cuando existe esta crítica, ¿no? Como este tipo de artistas lo manifiestan en la juventud, bueno,
no vamos lejos, Octavio Paz, ¿no? Que una cosa es lo que escribe, ¿no? Lo que dice, y otra cosa es lo que hace en su vida personal. Y es que de pronto, aunque existe esa conciencia, ¿no? Y esta crítica, de pronto también sale, ¿no? La misma formación machista a la que se critica, ¿no? Porque solo vemos un retrato de mujeres así, ¿no? O sea, como la mamá, ¿no? La modelo rechazan, ¿no? Por este tipo de carencia que se refleja, ¿no? Tanto en el sentido sexual como en un sentido económico, ¿no? O viceversa, ¿no? La manera en la que entre estos dos ámbitos rebota el rechazo, ¿no? Pero también el grupo de amigas, ¿no? Cuando ven a la modelo y tienen ahí sus, ay, no, no sean impúdicos, ¿no? Entonces, digo, sí, es claro esta situación en la que estos mismos temas y discurso afecta a una sociedad y en determinado espacio esto es así. Eso está bien, ¿no? O sea, la manera en la que retrata, o sea, cómo afecta, ¿no? La moral, ¿no? De estas personas involucradas, pues es acertada. Lo que de pronto falta, ¿no? Pues sí es otro tipo de sensibilidad, ¿no? Que sea ese como pivote de escape que aunque no para el protagonista, sí para el discurso, ¿no? Pues nos permita entender, ¿no? Ese tipo de contrastes. Es ahí quizás donde falta un poquito, ¿no? Pero bueno, al final son todavía jóvenes, ¿no? Estos artistas, ¿no? Todavía muy, muy influenciados, ¿no? Por su propia, ahora sí que por su propia formación, ¿no? Mm, pero bueno, sí. Muchas gracias, Dani. Y entonces, la próxima semana vamos a seguir la revisión de la Criterion Collection con Dead Ringers de David Cronenberg. Y bueno, y luego ya retomamos cine mexicano con El Cambio de Josh Kovics, ¿vale? Listo, pues como siempre, chicos, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado la sesión y nos vemos la semana que viene. ¿Ah?